Hola, mi nombre es Luis Carlos Ortega Guancha, estudiante de la Universidad Autónoma de Occidente en la especialización en Derechos Humanos y Territorios, con código 2225916, y en esta ocasión desarrollaré la actividad para la asignatura Tecnopolítica y Derechos Humanos, donde analizaré y daré un recuento histórico breve sobre la consolidación y expansión de los derechos humanos, enfocándome en el derecho fundamental de la libertad de expresión, su lucha, problemas y resistencia en el siglo XX, para poder consolidarse y ser uno de los derechos más relevantes en la actualidad. Doy inicio definiendo lo que es consolidación, expansión, derechos y libertad de expresión, conceptos tomados de la Real Academia Española. Consolidación, convertir algo en definitivo y estable. Expansión, acción y efecto de extenderse o dilatarse. Derecho, posibilidad legal o moral de hacer algo. Libertad de expresión, derecho a manifestar y difundir libremente ideas, opiniones o informaciones. La noción de derechos humanos es bastante antigua. Los orígenes de los mismos podemos encontrar en diferentes referentes. La mayoría de autores nos remiten a los hebreos o la Grecia clásica, donde se hablaba ya de leyes no escritas y ley natural. En el derecho romano se hablaba de la existencia de ciertos derechos naturales del hombre, aunque la Edad Media no fue época favorable a la idea de los derechos humanos. Vale la pena resaltar la labor de personajes como Santo Tomás de Aquino, que, influenciado por la filosofía aristotélica, consideraba la ley natural como derivada de la razón. Los derechos humanos alcanzan desarrollo en 1948, que fue el año en el cual se adoptaron la Declaración Universal de los Derechos Humanos y la Declaración Americana de los Derechos y Deberes del Hombre. En la Declaración Universal se comienzan a desarrollar los derechos humanos y se establecen referentes de cómo deben ser implementados. A pesar de que el valor jurídico de una declaración es la de ser una idea común, la Declaración Universal es considerada norma de observación obligatoria a partir de la primera Conferencia Mundial de Derechos Humanos, realizada en Teherán en 1968, aunque algunos autores le dan rango de costumbre internacional, o bien se ha dicho que forman parte de los llamados principios generales del derecho. Además de la idea de desarrollar los derechos fundamentales en los textos constitucionales, se encuentra estrechamente asociada a la necesidad de regular las relaciones entre las personas y los estados. La internacionalización de los derechos humanos responde a la necesidad de asegurar el respeto de los derechos de todos los ciudadanos por parte de sus estados, ejerciendo un control internacional sobre esta obligación. La Declaración Universal se ve reforzada con los pactos de derechos humanos, adoptados dentro del marco de las Naciones Unidas en 1966 y vigentes a partir de 1976. Dichos pactos son el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de los Derechos Económicos, Sociales y Culturales. Ambos definen con mayor precisión los derechos humanos, introducen importantes matices y algunas innovaciones. Además, el Pacto Internacional de los Derechos Civiles y Políticos, al crear el Comité de los Derechos Humanos y contemplar mecanismos de protección, constituye un importante aporte para la efectiva observación obligatoria de los derechos. Obviamente, la noción de derechos humanos que se pudo haber tenido en la antigüedad no tiene los mismos contenidos de la actual. Sin embargo, dichas nociones significaron un continuo esfuerzo por desarrollar instrumentos normativos que tuvieron como fin la dignidad humana. Los orígenes de los derechos humanos respecto al derecho positivo se remontan a documentos aparecidos en los siglos recientes. De tal manera encontramos como referentes a la Carta Magna de 1215, al Habeas Corpus de 1679 y al Bill of Rights de 1689 en Inglaterra, o al Bill of Rights del Estado de Virginia y la Declaración de Independencia de los Estados Unidos, ambas en 1776. Es en estos documentos de este tipo que comienza a darse especificidad normativa a las libertades individuales. Resulta de singular importancia el Bill of Rights inglés, ya que significó el recorte de los poderes absolutos de la monarquía. El acontecimiento considerado como verdadero punto de partida de los derechos humanos conocidos en el sentido actual es la Declaración de los Derechos del Hombre y el Ciudadano, emanada durante la Revolución Francesa en 1789.
Esta declaración constituyó la fuente de las libertades contemporáneas, al servir de fuerza normativa de numerosos movimientos emancipadores en el mundo, los cuales se inspiraron en las libertades individuales. Todas las declaraciones referidas fueron sumamente influenciadas en las ideas del justnaturalismo, enfocándome ya en la libertad de expresión, tomándolo como una problemática que viene desde hace muchos siglos atrás, pero enfocándonos en sucesos específicos. Podemos mencionar la creación de la imprenta y la revolución causada por la llegada de Internet, las cuales podemos equipararlas en importancia para el avance y consolidación del concepto y aceptación del derecho a la libertad de expresión, que comprende la libertad de opinión, expresar y difundir libremente los pensamientos, ideas y opiniones mediante la palabra, el escrito o cualquier otro medio de reproducción, y la libertad de recibir o comunicar información, sin limitaciones de fronteras, convirtiéndose en una de las herramientas y pilares fundamentales en la protección de los derechos humanos. La revolución digital permitió ampliar los canales de comunicación entre los ciudadanos de todo el mundo, haciendo más fácil la interacción y el intercambio de contenido. Este fenómeno viene presentándose desde 1950, un fenómeno que vio la luz con las nuevas tecnologías, creando no solo un cambio en la manera que vemos la comunicación, sino también un cambio económico y social que sigue aún con más fuerza hasta nuestros días. Puedo afirmar que las nuevas corrientes digitales trajeron gran evolución en el concepto y aceptación de la libertad de expresión, al tener a un solo clic la información, noticias e historia prácticamente de toda la humanidad. Aún así podemos evidenciar una gran contraparte, la cual es que todas las personas pensamos diferente, opinamos de acuerdo a nuestras creencias, dando paso a muchos conflictos en redes, además de la creación de guerrillas cibernéticas, hackers y bullying virtual, que van en contra de la libertad y que para los estados, al ser un medio que casi toda la población posee, su control casi es nulo e ineficiente. Gracias.